Narrativa personal. Jonathan Edwards. Tuve una variedad de inquietudes y ejercicios sobre mi alma desde mi niñez, pero tuve 2 temporadas más notables de despertar, antes de encontrarme con ese cambio que me llevó a esas nuevas disposiciones y ese nuevo sentido de las cosas que he tenido desde entonces. La primera vez fue cuando era niño, algunos años antes de ir a la universidad, en un momento de notable despertar en la congregación de mi padre. Entonces estuve muy afectado por muchos meses, y preocupado por las cosas de la religión y por la salvación de mi alma, y era abundante en deberes. Solía orar en secreto 5 veces al día y pasar mucho tiempo hablando religiosamente con otros niños, y solía reunirse con ellos para orar juntos. Experimenté no sé qué clase de deleite en la religión. Mi mente estaba muy ocupada en ello y tenía mucho placer moralista, y era mi deleite abundar en los deberes religiosos. Yo y algunos de mis compañeros de escuela nos unimos y construimos una cabaña en un pantano, en un lugar muy apartado, como lugar de oración. Y además, tenía lugares secretos en el bosque, donde solía retirarme solo, y de vez en cuando se vio muy afectado. Mis afectos parecían vivos y fácilmente conmovibles, y parecía estar en mi elemento cuando cumplía deberes religiosos. Y estoy dispuesto a pensar que muchos se engañan con tales afectos y tal tipo de deleite como el que yo tenía entonces en la religión, y lo confunden con gracia. Pero con el paso del tiempo, mis convicciones y afectos se fueron desgastando, y perdí por completo todos aquellos afectos y deleites y dejé la oración secreta, al menos en cuanto a su constante realización, y volvió como perro a su vómito, y siguió por los caminos del pecado. De hecho, a veces me sentía muy incómodo, especialmente hacia la última parte de mi tiempo en la universidad, cuando agradó a Dios apoderarme de una pleuresía, en el cual me llevó cerca de la tumba y me sacudió sobre el abismo del infierno. Y, sin embargo, no pasó mucho tiempo después de mi recuperación antes de que volviera a caer en mis viejos caminos de pecado. Pero Dios no me permitió seguir tranquilamente, tuve grandes y violentas luchas internas, hasta que, después de muchos conflictos con inclinaciones malvadas, repetidas resoluciones y ataduras a las que me sometí mediante una especie de votos a Dios, fui llevado por completo a romper con todos los malos caminos anteriores y con todos los caminos de pecado exterior conocido, y aplicarme a buscar la salvación y practicar muchos deberes religiosos, pero sin ese tipo de afecto y deleite que antes había experimentado. Mi preocupación ahora se debía más a luchas y conflictos internos y autorreflexiones. Pero, sin embargo, me parece que busqué una actitud miserable, lo que me ha hecho a veces preguntarme si alguna vez surgió en aquello que fue salvador, estando dispuesto a dudar de si una búsqueda tan miserable alguna vez tuvo éxito. De hecho, fui llevado a buscar la salvación de una manera que nunca antes lo había hecho, sentí un espíritu de separarme de todas las cosas del mundo, por un interés en Cristo. Mi preocupación continuó y prevaleció, con muchos pensamientos ejercitados y luchas internas, pero, sin embargo, nunca pareció apropiado expresar esa preocupación con el nombre de terror. Desde mi niñez en adelante, mi mente había estado llena de objeciones contra la doctrina de la soberanía de Dios, al elegir a quien quería para la vida eterna y rechazar a quien quería, dejándolos perecer eternamente y ser atormentados eternamente en el infierno. Solía parecerme una doctrina horrible. Pero recuerdo muy bien el momento en que parecía estar convencido y plenamente satisfecho de esta soberanía de Dios y de su justicia al disponer así eternamente de los hombres, según su voluntad soberana. Pero nunca pude dar cuenta de cómo ni por qué medio me convencí así, sin imaginar en absoluto en ese momento, ni mucho tiempo después, que hubiera alguna influencia extraordinaria del Espíritu de Dios en ello, pero solo eso ahora vi más allá, y mi razón comprendió la justicia y razonabilidad de ello. Sin embargo, mi mente descansó en ello, y puso fin a todas esas cavilaciones y objeciones. Y ha habido una maravillosa alteración en mi mente con respecto a la doctrina de la soberanía de Dios, desde ese día hasta este, de modo que casi nunca he encontrado siquiera una objeción contra ello, en el sentido más absoluto, en la misericordia de Dios hacia quien quiere mostrar misericordia y endurecer a quien quiere. La absoluta soberanía y justicia de Dios, con respecto a la salvación y la condenación, es de lo que mi mente parece estar segura, tanto como de cualquier cosa que veo con mis ojos, al menos es así a veces. Pero a menudo, desde esa primera convicción, he tenido un sentido de la soberanía de Dios completamente diferente al que tenía entonces. Desde entonces he tenido a menudo no solo una convicción, sino una convicción deliciosa. Muy a menudo la doctrina ha parecido sumamente agradable, brillante y dulce. La soberanía absoluta es lo que me encanta atribuir a Dios. Pero mi primera convicción no fue así. La primera instancia que recuerdo de ese tipo de dulce deleite interno en Dios y las cosas divinas en las que he vivido mucho desde entonces, fue al leer esas palabras, 1 de Timoteo 1:17.
Ahora bien, al Rey eterno, inmortal, invisible, el único Dios sabio, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mientras leía las palabras, entró en mi alma y, por así decirlo, se difundió a través de ella, un sentido de la gloria del ser divino, un nuevo sentido, bastante diferente de cualquier cosa que haya experimentado antes. Nunca ninguna palabra de las Escrituras me pareció como estas palabras. Pensé conmigo mismo, cuán excelente ser era ese, y qué feliz sería si pudiera disfrutar de ese Dios, y ser arrebatado a Él en el cielo, y ser como absorbido en Él para siempre. Seguí diciendo, y como si cantara estas palabras de las Escrituras para mí mismo, y fui a orar a Dios para que pudiera disfrutarlo, y oré de una manera muy diferente a como solía hacerlo, con un nuevo tipo de cariño. Pero nunca se me ocurrió que hubiera algo espiritual o de naturaleza salvadora en esto. Desde entonces comencé a tener una nueva clase de aprehensiones e ideas acerca de Cristo. Y la obra de la redención, y el camino glorioso de la salvación por Él. A veces, una sensación interior y dulce de estas cosas llegaba a mi corazón, y mi alma se dejó llevar por agradables vistas y contemplaciones de ellos. Y mi mente estaba muy ocupada en dedicar mi tiempo a leer y meditar sobre Cristo, sobre la belleza y excelencia de su persona, y el hermoso camino de salvación por gracia gratuita en Él. No encontré libros tan deliciosos para mí como los que trataban de estos temas. Esas palabras no pueden. 2.1 Solía estar en abundancia conmigo, soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Me pareció que las palabras representaban dulcemente la hermosura y la belleza de Jesucristo. Todo el libro de los Cantares me resultaba agradable, y leía mucho por aquel tiempo, y encontraba, de vez en cuando, una dulzura interior que me arrastraba en mis contemplaciones. Esto no sé cómo expresarlo de otra manera que mediante una tranquila y dulce abstracción del alma de todas las preocupaciones de este mundo, y a veces una especie de visión o ideas e imaginaciones fijas, de estar solo en las montañas, o en algún desierto solitario, lejos de toda la humanidad, conversando dulcemente con Cristo y envuelto y absorbido en Dios. El sentimiento que tenía de las cosas divinas a menudo encendía de repente, por así decirlo, un dulce ardor en mi corazón, un ardor de alma, que no sé cómo expresar. No mucho después de que comencé a experimentar estas cosas, le conté a mi padre algunas cosas que habían pasado por mi mente. Me afectó bastante el discurso que tuvimos juntos, y cuando terminó el discurso, caminé solo, en un lugar solitario en el pasto de mi padre, para la contemplación. Y mientras caminaba hacia allí, mirando el cielo y las nubes, vino a mi mente una sensación tan dulce de la gloriosa majestad y gracia de Dios, que no sé cómo expresar. Me pareció verlos a ambos en una dulce conjunción, majestad y mansedumbre unidas, era una majestad dulce, gentil y santa, y también una mansedumbre majestuosa, una dulzura espantosa, una mansedumbre alta, grande y santa. Después de esto, mi sentido de las cosas divinas aumentó gradualmente y se volvió cada vez más animado y tenía más de esa dulzura interior. La apariencia de todo fue alterada, parecía haber, por así decirlo, un tono tranquilo y dulce, o una apariencia de gloria divina, en casi todo. La excelencia de Dios, su sabiduría, su pureza y amor, parecían aparecer en todo, en el sol, la luna y las estrellas, en las nubes y el cielo azul, en la hierba, flores, árboles, en el agua y en toda la naturaleza, que solía arreglar mi mente en gran medida. A menudo solía sentarme y mirar la luna para continuar, y en el día, pasaba mucho tiempo mirando las nubes y el cielo, para contemplar la dulce gloria de Dios en estas cosas, mientras tanto, cantando en voz baja mis contemplaciones del Creador y Redentor. Y pocas cosas, entre todas las obras de la naturaleza, me resultaron tan dulces como los truenos y los relámpagos, antes nada me había resultado tan terrible. Antes me aterrorizaban los truenos y me aterrorizaba ver una tormenta que se alzaba, pero ahora, por el contrario, me alegró. Sentí a Dios, por así decirlo, ante la primera aparición de una tormenta, y aprovechaba en tales momentos para arreglarme para ver las nubes, y ver jugar los relámpagos, y oír la majestuosa y terrible voz del trueno de Dios, que muchas veces era sumamente entretenida, llevándome a dulces contemplaciones de mi Dios grande y glorioso. Mientras estaba ocupado en esto, siempre me pareció natural cantar o cantar para mis meditaciones, o expresar mis pensamientos en soliloquios con voz cantante. Sentí entonces gran satisfacción por mi buen estado, pero eso no me contentó. Tenía vehementes anhelos de alma por Dios y Cristo, y por una mayor santidad, por lo que mi corazón parecía estar lleno y a punto de quebrarse, lo que a menudo me trajo a la mente las palabras del salmista, Salmos 119:28. Mi alma se rompe por el anhelo que tiene. A menudo sentía luto y lamento en mi corazón por no haberme dirigido a Dios antes, para haber tenido más tiempo para crecer en gracia. Mi mente estaba muy fijada en las cosas divinas, casi perpetuamente en la contemplación de ellos. Pasé la mayor parte de mi tiempo pensando en cosas divinas, año tras año,
a menudo caminando solo por el bosque y lugares solitarios, para meditar, soliloquio, oración y conversar con Dios, y siempre fue mi manera, en esos momentos, cantar mis contemplaciones. Estaba casi constantemente en oración jaculatoria, donde quiera que estuviera. La oración me parecía natural, como el aliento con el que se habían desahogado los ardores internos de mi corazón. Los deleites que ahora sentía en las cosas de la religión eran de un tipo muy diferente de los antes mencionados que tenía cuando era niño, y de lo que yo entonces no tenía más noción que la que un ciego de nacimiento tiene de los colores agradables y bellos. Eran de una naturaleza más interna, pura, animadora y refrescante del alma. Aquellos antiguos deleites nunca llegaron al corazón, y no surgió de ninguna visión de la divina excelencia de las cosas de Dios, o cualquier sabor del bien gratificante y vivificante que haya en ellos. Mi sentido de las cosas divinas pareció aumentar gradualmente hasta que fui a predicar a Nueva York, lo cual fue aproximadamente 1 año y medio después de que comenzaron, y mientras estuve allí, lo sentí, muy sensiblemente, en un grado mucho mayor que antes. Mis anhelos de Dios y de la santidad aumentaron mucho. El cristianismo puro y humilde, santo y celestial, me pareció sumamente amable. Sentí un deseo ardiente de ser en todo un cristiano completo, y conformado a la bendita imagen de Cristo, y que pueda vivir, en todas las cosas, según las reglas puras, dulces y benditas del Evangelio. Tenía una sed intensa de progresar en estas cosas, lo que me impulsó a perseguirlos y presionarlos. Era mi lucha continua día y noche, y mi constante investigación sobre cómo podría ser más santo, vivir más santamente y llegar a ser más hijo de Dios y discípulo de Cristo. Ahora buscaba un aumento de la gracia y la santidad, y una vida santa, con mucho más fervor que nunca antes de tenerla. Solía examinarme continuamente, estudiar e idear formas y medios probables de cómo vivir santamente, con mucha mayor diligencia y seriedad que nunca en mi vida había perseguido nada, pero aún con una dependencia demasiado grande de mis propias fuerzas, lo que después resultó ser un gran daño para mí. Mi experiencia no me había enseñado entonces, como lo ha hecho desde entonces, mi extrema debilidad e impotencia, en todos los sentidos, y las profundidades sin fondo de la corrupción y el engaño secretos que había en mi corazón. Sin embargo, continué con mi ansiosa búsqueda de más santidad y conformidad con Cristo. El cielo que deseaba era un cielo de santidad, estar con Dios y pasar mi eternidad en el amor divino y la santa comunión con Cristo. Mi mente estaba muy ocupada con la contemplación del cielo y los goces que allí se disfrutaban, y viviendo allí en perfecta santidad, humildad y amor, y solía aparecer en aquel tiempo gran parte de la felicidad del cielo, que allí los santos pudieran expresar su amor a Cristo. Me parecía un gran obstáculo y carga, que lo que sentía por dentro no lo podía expresar como deseaba. El ardor interior de mi alma parecía obstaculizado y reprimido, y no podía encenderse libremente como quería. Solía pensar a menudo como en el cielo este principio debería desahogarse y expresarse libre y plenamente. El cielo parecía sumamente delicioso, como un mundo de amor, y que toda felicidad consistía en vivir en el amor puro, humilde, celestial y divino. Recuerdo los pensamientos que tenía entonces sobre la santidad, y a veces me decía a mí mismo, ciertamente sé que amo la santidad, tal como prescribe el Evangelio. Me pareció que no había nada en él más que algo deslumbrantemente hermoso, y la más alta belleza y amabilidad, una belleza divina, mucho más puro que cualquier cosa aquí en la tierra, y que todo lo demás era como lodo y contaminación en comparación con ello. La santidad, mientras escribía entonces sobre ella algunas de mis contemplaciones, me parecía de naturaleza dulce, agradable, encantadora, serena, tranquila, lo que trajo una pureza, brillo, tranquilidad y arrobamiento inexpresables al alma. O sea, que hacía del alma como un campo o jardín de Dios, con toda clase de flores agradables, todo placentero, delicioso y tranquilo, disfrutando de una dulce calma. Y los rayos del sol, suavemente vivificantes. El alma de un verdadero cristiano, mientras escribía entonces mis meditaciones, aparecía como una florecita blanca como la que vemos en la primavera de los años, baja y humilde en la tierra, abriendo su seno para recibir los agradables rayos de la gloria del sol, regocijándose como en un éxtasis tranquilo, difundiendo alrededor una dulce fragancia, de pie pacífica y amorosamente, en medio de otras flores a su alrededor, todos de la misma manera abriendo sus pechos para beber a la luz del sol. No había ninguna parte de la santidad de la criatura que yo tuviera un sentido tan grande de su hermosura, como la humildad, el quebrantamiento de corazón y la pobreza de espíritu, y no había nada que ansiara con tanto fervor. Mi corazón ansiaba esto, acostarme ante Dios, como en el polvo, para que yo sea nada, y para que Dios sea todo, para que yo sea como un niño pequeño. Mientras estuve en Nueva York, a veces me afectaban mucho los reflejos de mi vida pasada, considerando lo tarde que era antes de que comenzara a ser verdaderamente religioso, y cuán malvadamente había vivido hasta entonces, y una vez para llorar abundantemente, y durante un tiempo considerable juntos.
El 12 de enero de 1723. Hice una solemne dedicación de mí mismo a Dios, y lo escribí, entregándome a mí mismo y todo lo que tenía a Dios, ser para el futuro, en ningún sentido, mío, actuar como alguien que no tenía ningún derecho sobre sí mismo, en ningún aspecto. Y juré solemnemente tomar a Dios por toda mi porción y felicidad, no considerar nada más como parte de mi felicidad, ni actuar como si lo fuera, y su ley por regla constante de mi obediencia, comprometerme a luchar, con todas mis fuerzas, contra el mundo, la carne y el diablo, hasta el fin de mi vida. Pero tengo motivos para sentirme infinitamente humilde cuando considero cuánto he fallado en cumplir con mi obligación. Entonces tuve abundantes conversaciones dulces y religiosas en la familia donde vivía, con el señor John Smith y su piadosa madre. Mi corazón estaba tejido de afecto hacia aquellos en quienes había apariencias de verdadera piedad, y no podía soportar los pensamientos de otros compañeros, excepto los santos y los discípulos del bendito Jesús. Tenía grandes anhelos, por el avance del reino de Cristo en el mundo, y mi oración secreta solía dedicarse, en gran parte, a orar por ello. Si oía el más mínimo indicio de cualquier cosa que sucediera, en cualquier parte del mundo, que pareciera, en un aspecto u otro, tener un aspecto favorable para los intereses del reino de Cristo, mi alma se daba cuenta con entusiasmo, y me animaría y refrescaría mucho. Solía estar ansioso por leer boletines públicos, principalmente con ese fin, para ver si encontraba alguna noticia favorable al interés de la religión en el mundo. Con mucha frecuencia solía retirarme a un lugar solitario, a orillas del río Hudson, a cierta distancia de la ciudad, para contemplar las cosas divinas y conversar secretamente con Dios, y pasaba muchas dulces horas allí. A veces el señor Smith y yo íbamos juntos hasta allí para conversar sobre las cosas de Dios, y nuestra conversación solía girar mucho en torno al avance del reino de Cristo en el mundo y las cosas gloriosas que Dios lograría para su iglesia en los últimos días. Entonces, y en otras ocasiones, sentí el mayor deleite con las Sagradas Escrituras, más que cualquier libro. A menudo, al leerlo, cada palabra parecía tocar mi corazón. Sentí una armonía entre algo en mi corazón y esas dulces y poderosas palabras. A menudo me parecía ver tanta luz en cada frase y un alimento tan refrescante comunicado, que no podía seguir leyendo. A menudo se detiene mucho en una frase, para ver las maravillas que contiene, y, sin embargo, casi cada frase parecía estar llena de maravillas. Salí de Nueva York en el mes de abril de 1723 y tuve una despedida muy amarga de Madame Smith y su hijo. Mi corazón pareció hundirse dentro de mí al dejar la familia y la ciudad donde había disfrutado de tantos días dulces y placenteros. Fui de Nueva York a Bakersfield, por agua, y mientras me alejaba, mantuve de vista la ciudad todo el tiempo que pude. Sin embargo, esa noche, después de esta dolorosa despedida, fui muy consolado en Dios en Westchester, donde desembarcamos para alojarnos, y lo pasamos muy bien durante todo el viaje hasta Saybrook. Fue dulce para mí pensar en encontrarme con queridos cristianos en el cielo, donde nunca más deberíamos separarnos. En Saybrook desembarcamos para alojarnos el sábado, y allí guardamos el sábado, donde pasé una estación dulce y refrescante, caminando sola por el campo. Después de regresar a Windsor, permanecí en un estado de ánimo muy similar al que tenía cuando estaba en Nueva York. Solo a veces sentía que mi corazón estaba a punto de hundirse, con los pensamientos de mis amigos de Nueva York. Mi apoyo estaba en las contemplaciones sobre el estado celestial, como encuentro en mi diario del 1 de mayo de 1723. Era un consuelo pensar en ese estado, donde hay plenitud de alegría, donde reina el amor celestial, tranquilo y deleitable, sin aleación, donde continuamente se encuentran las más queridas expresiones de este amor, donde está el goce de las personas amadas, sin separarse jamás, donde aquellas personas que parecen tan hermosas en este mundo, realmente serán inexpresablemente más hermosas y llenas de amor para nosotros. Y con qué dulzura se unirán los mutuos amantes para cantar las alabanzas de Dios y del Cordero. ¿Cómo nos llenará de alegría pensar que este disfrute, estos dulces ejercicios, nunca cesarán, sino que durarán por toda la eternidad? Continué en gran medida en el mismo marco, en general, como cuando estuve en Nueva York, hasta que me fui a New Haven, como tutor del colegio, particularmente, una vez en Bolton, en un viaje desde Boston, mientras caminaba solo por el campo. Después de ir a New Haven, me sumergí en la religión, mi mente se desvió de mis ansiosas búsquedas de santidad, por algunos asuntos que me dejaron perplejo y distraído en gran medida. En septiembre de 1725 me enfermé en New Haven y, mientras intentaba regresar a mi casa en Windsor, estuve tan enfermo en North Village que no pude ir más lejos, donde estuve enfermo, durante aproximadamente un cuarto de año. En esta enfermedad, Dios tuvo a bien visitarme nuevamente, con las dulces influencias de su espíritu. Mi mente estaba muy ocupada allí, en divinas y placenteras contemplaciones y anhelos del alma. Observé que aquellos que miraban conmigo a menudo esperaban con ansias la mañana,
que me trajo a la mente aquellas palabras del salmista, y que mi alma con deleite hizo su propio lenguaje: mi alma espera al Señor, más que los que velan a la mañana, digo, más que los que velan por la mañana, y cuando la luz del día entraba por la ventana, refrescaba mi alma, de una mañana a otra. Parecía ser alguna imagen de la luz de la gloria de Dios. Recuerdo que en aquella época yo anhelaba mucho la conversión de algunos que me preocupaban, con gusto podría honrarlos, y con deleite ser su sirviente, y acostarme a sus pies, si fueran verdaderamente santos. Pero algún tiempo después de esto, volví a estar muy distraído con algunas preocupaciones temporales, que ocupaban excesivamente mis pensamientos, con gran daño para mi alma, y continuó, a través de varios ejercicios, que sería tedioso relatarlo, lo que me dio mucha más experiencia de mi propio corazón que nunca antes. Desde que llegué a esta ciudad, es decir, Northampton, a menudo he tenido una dulce complacencia en Dios, en vista de sus gloriosas perfecciones y la excelencia de Jesucristo. Dios me ha aparecido como un ser glorioso y hermoso, principalmente a causa de su santidad. La santidad de Dios siempre me ha parecido el más hermoso de todos sus atributos. Las doctrinas de la soberanía absoluta de Dios y la gracia gratuita, al derramar misericordia a quien Él mostraría misericordia, y la absoluta dependencia del hombre de las operaciones del Espíritu Santo de Dios, muy a menudo me han parecido doctrinas dulces y gloriosas. Estas doctrinas han sido un gran deleite para mí. Alguna vez se me ha aparecido la soberanía de Dios, gran parte de su gloria. A menudo ha sido mi deleite acercarme a Dios, adorarlo como a un Dios soberano y pedirle misericordia soberana. He amado las doctrinas del Evangelio, han sido para mi alma como verdes pastos. El Evangelio me ha parecido el tesoro más rico, el tesoro que más he deseado y anhelado para que mor ricamente en mí. El camino de la salvación por Cristo ha aparecido, en general, glorioso y excelente, muy agradable y bellísimo. A menudo me ha parecido que recibirlo de otra manera arruinaría en gran medida el cielo. Ese texto a menudo me ha conmovido y deleitado. Isa 32, 2. El hombre será un escondite contra el viento y un refugio contra la tempestad, etc. Muchas veces me ha parecido delicioso estar unido a Cristo, tenerlo por cabeza y ser miembro de su cuerpo, también tener a Cristo por mi maestro y profeta. Muy a menudo pienso con dulzura, anhelos y despedidas de alma, en ser un niño pequeño, aferrarme a Cristo, para ser guiado por Él a través del desierto de este mundo. Ese texto, Mad. 18.3, muchas veces ha sido dulce conmigo, a menos que os volváis como niños pequeños, etc. Me encanta pensar en venir a Cristo, para recibir la salvación de Él, pobre de espíritu y bastante vacío de sí mismo, exaltándolo humildemente solo a Él, cortado enteramente de mi propia raíz, para crecer en Cristo y fuera de Él, tener a Dios en Cristo para ser todo en todos, y vivir por fe en el Hijo de Dios, una vida de confianza humilde y sincera en Él. Esa escritura muchas veces ha sido dulce para mí, el Sal, CXV, 1. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Y aquellas palabras de Cristo, Lucas X. 21, en aquella hora Jesús se regocijó en espíritu, y dijo: Te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los prudentes, y las has revelado a los niños. Así también, Padre, porque así te pareció bien. Esa soberanía de Dios en la que Cristo se regocijó, me pareció digna de tal gozo, y ese regocijo parecía mostrar la excelencia de Cristo. ¿Y de qué espíritu era? A veces, solo mencionar una sola palabra hacía que mi corazón ardiese dentro de mí, o solo ver el nombre de Cristo, o el nombre de algún atributo de Dios. Y Dios me ha aparecido glorioso a causa de la Trinidad. Me ha hecho tener pensamientos exaltantes de Dios, que Él subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los gozos y deleites más dulces que he experimentado, no han sido los que han surgido de la esperanza de mi propio buen estado, pero en una visión directa de las cosas gloriosas del Evangelio. Cuando disfruto de esta dulzura, parece llevarme por encima de los pensamientos de mi propio estado, en esos momentos parece una pérdida que no puedo soportar, apartar la vista del objeto glorioso y placentero que contemplo sin mí, para volver la vista hacia mí mismo y mi propio buen estado. Mi corazón ha estado muy interesado en el avance del reino de Cristo en el mundo. Las historias del avance pasado del reino de Cristo han sido dulces para mí. Cuando he leído historias de épocas pasadas, lo más placentero de todas mis lecturas ha sido leer acerca de la promoción del reino de Cristo. Y cuando en mis lecturas esperaba llegar a tal cosa, me regocijaba ante la perspectiva durante todo el proceso de lectura. Y mi mente ha estado muy entretenida y deleitada con las promesas y profecías de las Escrituras que se relacionan con el futuro glorioso avance del reino de Cristo sobre la tierra.
A veces he tenido una sensación de la excelente plenitud de Cristo y de su mansedumbre e idoneidad como Salvador, por lo cual me ha parecido, sobre todo, el jefe de 10.000. Su sangre y su expiación han parecido dulces, y dulce su justicia, lo cual siempre estuvo acompañado de ardor de espíritu, y luchas internas y respiraciones y gemidos indecibles, para ser vaciado de mí mismo y absorbido en Cristo. Una vez, mientras cabalgaba hacia el bosque por motivos de salud, en 1737, después de haberme apeado de mi caballo en un lugar apartado, como suele ser mi costumbre, para caminar en busca de contemplación divina y oración, tuve una vista que para mí fue extraordinaria. De la gloria del Hijo de Dios, como mediador entre Dios y el hombre, y de su maravillosa, grande, plena, pura y dulce gracia y amor, y de su mansa y gentil condescendencia. Esta gracia que parecía tan tranquila y dulce, apareció también grande sobre los cielos. La persona de Cristo apareció inefablemente excelente con una excelencia lo suficientemente grande como para tragar todo pensamiento y concepción, que continuó por lo que puedo juzgar, aproximadamente 1 hora, lo cual me mantuvo la mayor parte del tiempo en un torrente de lágrimas y llorando en voz alta. Sentí un ardor de alma por ser, lo que no sé expresar de otra manera, vaciado y aniquilado, yacer en el polvo y estar lleno solo de Cristo, amarlo con un amor santo y puro, confiar en Él, vivir de Él, servirle y seguirle, y ser perfectamente santificado y purificado, con una pureza divina y celestial. En otras ocasiones he tenido opiniones muy parecidas y que han tenido los mismos efectos. Muchas veces he sentido la gloria de la tercera persona de la Trinidad, en su oficio de santificador, en sus santas operaciones, comunicando luz y vida divina al alma. Dios, en las comunicaciones de su Espíritu Santo, ha aparecido como fuente infinita de gloria y dulzura divina, siendo pleno y suficiente para llenar y satisfacer el alma, derramándose en dulces comunicaciones, como el sol en su gloria, difundiendo dulce y placenteramente luz y vida. Y a veces he tenido una sensación conmovedora de la excelencia de la palabra de Dios, como palabra de vida, como la luz de la vida, una palabra dulce, excelente y vivificante, acompañado de sed de esa palabra, para que habite ricamente en mi corazón. A menudo, desde que viví en esta ciudad, he tenido opiniones muy conmovedoras sobre mi propia pecaminosidad y vileza, muy a menudo hasta tal punto que me provocaba una especie de llanto ruidoso, a veces durante un tiempo considerable, de modo que muchas veces me he visto obligado a encerrarme. He tenido un sentimiento mucho mayor de mi propia maldad y de la maldad de mi corazón que nunca antes de mi conversión. A menudo me ha parecido que si Dios señalara la iniquidad contra mí, yo aparecería como el peor de toda la humanidad, de todo lo que ha sido, desde el principio del mundo hasta este tiempo, y que debería tener, con diferencia, el lugar más bajo del infierno. Cuando otros, que han venido a hablar conmigo de las preocupaciones de su alma, han expresado el sentimiento que han tenido de su propia maldad, diciendo que les parecía que eran tan malos como el mismo diablo, pensé que sus expresiones parecían extremadamente débiles y débiles para representar mi maldad. Mi maldad, tal como soy en mí mismo, me parece desde hace mucho tiempo perfectamente inefable y devorando todo pensamiento e imaginación, como un diluvio infinito, o una montaña sobre mi cabeza. No sé expresar mejor lo que me parecen mis pecados que amontonando infinito sobre infinito y multiplicando infinito por infinito. Muy a menudo, durante todos estos años, estas expresiones están en mi mente y en mi boca, infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito. Cuando miro dentro de mi corazón y veo mi maldad, parece un abismo infinitamente más profundo que el infierno. Y me parece que si no fuera por la gracia gratuita, exaltado y elevado a la altura infinita de toda la plenitud y gloria del gran Jehová, y el brazo de su poder y gracia extendido en toda la majestad de su poder, y en toda la gloria de su soberanía, debería aparecer hundido en mis pecados debajo del mismo infierno, mucho más allá de la vista de todo, excepto el ojo de la gracia soberana, que puede penetrar incluso hasta tal profundidad. Y, sin embargo, me parece que mi convicción de pecado es extremadamente pequeña y débil, es suficiente para asombrarme que ya no tengo sentido de mi pecado. Sé con certeza que tengo un sentimiento muy claro de mi pecaminosidad. Cuando tuve momentos de llanto y llanto por mis pecados, pensé que sabía en ese momento que mi arrepentimiento no era nada en comparación con mi pecado. Últimamente he anhelado mucho tener un corazón quebrantado y acostarme ante Dios, y cuando pido humildad, no puedo soportar la idea de no ser más humilde que otros cristianos. Me parece que, aunque sus grados de humildad pueden ser adecuados para ellos, sería una vil exaltación en mí no ser el más bajo en humildad de toda la humanidad. Otros hablan de su anhelo de ser humillados hasta el polvo, esa puede ser una expresión adecuada para ellos, pero siempre pienso en mí mismo, que debo, y es una expresión que durante mucho tiempo ha sido natural para mí usar en la oración, acostarme infinitamente abatido ante Dios. Y es conmovedor pensar cuán ignorante era, cuando un joven cristiano, de las infinitas profundidades de la maldad, el orgullo, la hipocresía y el engaño, quedaron en mi corazón.
Últimamente tengo un sentido mucho mayor de mi dependencia universal y excesiva de la gracia y la fuerza de Dios, y del mero buen placer, que antes, y he experimentado más aborrecimiento de mi propia justicia. La sola idea de que surja en mí cualquier alegría, por cualquier consideración de mi propia amabilidad, actuaciones o experiencias, o cualquier bondad de corazón o de vida, me resulta nauseabunda y detestable. Y, sin embargo, estoy muy afligido por un espíritu orgulloso y moralista, mucho más sensato que antes. Veo esa serpiente levantándose y asomando su cabeza continuamente, en todas partes, a mi alrededor. Aunque me parece que, en algunos aspectos, fui mucho mejor cristiano durante 2 o 3 años después de mi primera conversión que lo que soy ahora, y vivió en un deleite y placer más constante, sin embargo, en los últimos años he tenido un sentido más pleno y constante de la soberanía absoluta de Dios, y un deleite en esa soberanía, y he tenido un mayor sentido de la gloria de Cristo, como mediador revelado en el Evangelio. Un sábado por la noche, en particular, tuve tal descubrimiento de la excelencia del Evangelio por encima de todas las demás doctrinas, que no pude sino decirme a mí mismo, esta es mi luz escogida, mi doctrina escogida, y de Cristo, este es mi profeta elegido. Parecía dulce, más allá de toda expresión, seguir a Cristo y ser enseñado, iluminado e instruido por Él, aprender de Él y vivir para Él. Otro sábado por la noche, enero de 1739, tuve la sensación de lo dulce y bendito que era caminar en el camino del deber, hacer lo que era correcto y digno de ser hecho, y agradable a la santa mente de Dios, que me hizo estallar en una especie de llanto fuerte, que me retuvo algún tiempo, de modo que me vi obligado a cerrarme y cerrar las puertas. No pude sino exclamar, por así decirlo, cuán felices son los que hacen lo recto ante los ojos de Dios. Ellos son verdaderamente benditos, ellos son los felices. Al mismo tiempo, tuve una sensación muy conmovedora de cuán adecuado y apropiado era que Dios gobernara el mundo y ordenara todas las cosas según su propio placer, y me alegré de que Dios reinara y de que se hiciera su voluntad.